herri erronka delako eta korresponsabilitatez lan egin behar dugulako denok elkarrekin azkenean akordio bat lortzeko. Benetan eskertzekoa da beraien jarrera, beraien disposizioa eta bueno, argitu ditugu egon diren zalantzak eta ikusi dugu jarrera oso positiboa eta gogoekin nahi dutela lan egin denen artean. Nuevamente, agradeceros el que a estas horas, hasta tan tardías estéis todavía aquí esperando para que os hagamos una valoración por nuestra parte. Como sabéis, hemos convocado hoy a todos los agentes educativos y sociales para comentarles cuál es nuestra propuesta de estrategia, metodología y cronograma para alcanzar un acuerdo en el ámbito de la educación. Realmente creo que ha sido una reunión muy satisfactoria, primero por la presencia, por lo cual quiero agradecer también la participación de todos los agentes educativos y por otro lado también el interés y las ganas de participar. Yo creo que es necesario, somos conscientes y ellos también de la necesidad de que trabajemos todos juntos, de ser corresponsables en todo este proceso y yo creo que aquí todos vamos a poner de nuestra parte para alcanzar realmente acuerdos, porque al fin y al cabo todo va en beneficio de nuestros hijos e hijas y queremos construir lo que sería nuestro sistema de educación del futuro. Y ahí estamos. Y simplemente no sé si hay alguna pregunta. Ja aipatu non kurso hasieran, 5 arlotan lan egingo dugu hasiera batean. Arlo horiek batez ere bizikidetza, hizkuntzak, ebaluazioa, hizkuntzaren modernizazioa eta ikastetxeen autonomia. Eta arlo horietan martxan jarri ditugu lantalde batzuk. Lantalde horiek egongo dira lan egiten eta reflexioa eta puntu amankomunak bilatzen hemendikan Gabonetara. Eta espero dugu berriz beraien lan egin ondoren dokumentu batean ezarriko ditugu talde guztien lana eta bueltatuko diogu eragile guztioi bere ekarpenak egiteko. Baita ere gizarteari zabalduko dugu irekian eta horrela ekarpen guztiak jaso ondoren txertatuko ditugu eta horrekin ematen dugu, lehenengo fase batean olako partaidetza eta lana daukagu. Gero ja bigarren fasean lortu dugun dokumentorekin eskola kontseiluari bidaliko dugu balidatzeko benetan beste refleksio bat egiteko horren inguruan aber nola ikusten duten zelako, eta hor ere suposatzen dut eskola kontseiluen baliabideekin eta metodologiekin beste hausnarketa egingo da dokumentu horren gainean, aberasteko dokumentu hori, eta lortzeko nola denoen modu ezberdinetan parte hartzen duten, eta hori espero dugu kurtso bukaeran, bukatuko dela, eta eskola kontseiluak bueltatuko digu jaurlaritzari, hezkuntza sailari, beste, bere valorazioa, bere azkeneko dokumentu hori. Dokumentu horrekin, guk gobernu kontseilura eramango dugu, aurkezteko eta behar bada bere oniritzi izateko, eta handikan bidaliko dugu azkeneko fase honetan ja legebiltzarrera hor bai talde parlamentarioen eztabaida sortzeko lehen hartutako edo lortutako akordioetan. Orduan hori da pizka bat planteatu dugun kronograma. Yo no creo que se trata tanto de cuantificar, es decir, cuántas personas están, sino realmente en qué estamos de acuerdo en una gran mayoría. Es decir, lo que aquí estamos buscando son los principios básicos que establezcan cuál es el sistema de educación del futuro que queremos tener aquí en Euskadi. Y entonces es en esa línea en la que tenemos que trabajar. Es un trabajo de reflexión compartido en el que todo el mundo tiene que aportar, algunos tendremos que dejarnos. Tendremos, entre todos, habrá cosas que tendremos que ceder, otras que podremos enriquecer y al fin y al cabo es buscar cuáles son los puntos realmente comunes de esos principios básicos que necesitamos establecer para construir o para diseñar lo que va a ser nuestro sistema educativo del futuro. Eso es lo que nos marcamos como meta, es decir, porque yo creo que somos responsables, yo creo que lo hemos demostrado durante muchísimos años y vamos a trabajar para que eso sea así.
Entonces yo creo que ese es el trabajo principal y yo creo que la parte importante. Sí, eso es lo que pretendemos de aquí a junio, porque después también es importante el debate que se pueda dar en el Parlamento realmente para realmente confirmar ya en otro ámbito, en otro espacio, lo que es el acuerdo que se vaya alcanzando. Yo creo que todo el mundo es consciente, todos los agentes son conscientes de que había que iniciar este proceso, que había que hablar, que hay que hablar realmente. No podemos estar todo el día en una pelea de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Otra cosa es hay que hablar y todos somos conscientes de que tenemos puntos de desencuentro en los que tendremos que trabajar para llegar a puntos de acuerdo y de encuentro. Bueno, pues es que recasco de no hay.